Buenísimo, ahí está grabando ya. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar aspectos teóricos que se aplica agroecológicamente, ya cómo esta ciencia teórica puede utilizarse en aplicaciones y directamente transformar la ciencia en práctica agroecológica para transformar y mejorar, ¿cierto?, los agroecosistemas. Bueno, primero, explicar que la construcción de la ciencia se hace en distintos niveles, ¿ya? Eh, el primero y el más básico es una hipótesis, ¿ya? Cualquier observador de la naturaleza puede observar un patrón observable, y va a imaginar qué está pasando ahí. Porque ese patrón es la respuesta a tal o cual mecanismo, ¿ya? Entonces, este observador eh, logra responder, ¿cierto?, intuitivamente o hipotéticamente a ese mecanismo que podría explicar tal o cual patrón. Ya esa imaginación de cómo podría ser este mecanismo es lo que se llama hipótesis. Esto es importantísimo porque es la base de la construcción científica. Ya, como bien decía el mismo Albert Einstein, para la ciencia es más importante la imaginación que el conocimiento. ¿Ya? Busquen esa cita porque se refiere justamente a esto. Entonces este observador dice, si el pájaro lo veo volar, es porque esas alas deben ser aerodinámicas, ¿cierto? Él suponiendo y aplicando todo su conocimiento, pero al fin y al cabo termina imaginando cómo podría ser. Y para eso, él tiene que poder ponerlo a prueba, ¿ya? Y además, esta prueba tiene que ser sujeta a escrutinio, ¿cierto? No puede quedar solo como una idea mía, yo tengo que compartir lo que creo que es la respuesta de ese mecanismo, ¿cierto? Entre otros pares que me van a decir, no, estáis loco, eso no vuela porque, no sé, porque la Tierra es plana, entonces no necesitan volar, ¿viste? Y tú los veis que están, no sé, planeando, ¿ya? O puede venir otro y decir, mira, aquí lo que ocurre es otra cosa, ¿viste? Y no sé, ¿ya? Ese escrutinio es lo que se llama la revisión por pares, ¿cierto? Eh, y eso es lo que permite ir filtrando de alguna forma todas las ideas que pueden o no, ¿cierto?, construir conocimiento científico. Y ahí tenemos que ser bien claros en esa diferencia y en el límite entre qué cosa es considerado un avance científico y qué cosa no, ¿ya? Porque hoy en día cualquier cosa se disfraza de ciencia. Así que hay que saber entender qué cosa es una hipótesis y qué cosa ya es o sea, qué cosa es una hipótesis probada, ¿cierto? Que contiene una evidencia que lo sustente, y qué cosa sigue siendo imaginación, ¿ya? Esa es también la diferencia que hizo el Círculo de Viena respecto a qué era ciencia y qué era pseudociencia, ¿ya? La única diferencia está en qué es o no lo que pueda ser evidenciable. Ya, si yo puedo medir algo, entonces va a ser ciencia. Si yo no lo puedo medir y solo es bla, bla, bla y imaginación, entonces es pseudociencia. ¿Ya? ¿Qué sé yo?
la astronomía puede medir efectivamente el día de nacimiento, qué cara de la luna, o qué posición de Marte, o qué posición de la estrella Alfa Centauri existía en el momento, minuto, segundo exacto en el que usted nació. Eso lo puede medir la astronomía, ¿ya? Pero ahora, saber en qué le va a influir eso en su estado de ánimo el día de hoy, o como muchas veces habla la astrología, es considerado pseudociencia, porque eso no hay cómo evidenciarlo. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? De por qué hay una importantísima diferencia entre la astrología como pseudociencia y la astronomía como ciencia, justamente porque a lo que se puede o no medir, ¿ya? Sin negar lo otro, ¿me entiendes? De hecho, ese es el tema. La ciencia popperiana avanza negando, ¿cierto? Destruyendo hipótesis, ¿ya? Si uno se da cuenta, todas las dócimas de hipótesis en la estadística tienen que ver con negar, ¿cierto? Yo tengo que eh, rechazar la hipótesis, ¿cierto?, neutra, para validar la hipótesis alternativa, ¿cierto?, que sería la hipótesis biológica de alguna forma. Entonces, esto de avanzar negando la realidad, a ver, esto no te puedo probar si esto es así, pero puedo evidenciar que no es así, ¿se entiende? De alguna forma tiene que ver con eso. Entonces, las hipótesis son ideas que, sustentadas con evidencia, pueden dar construcción, ¿cierto?, a aspectos mucho más complejos, que son las teorías. Y las teorías no son más que construcciones basadas en muchas hipótesis que están bien evidenciadas, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. Muchas veces alguien dice, a ver, ¿tú qué crees que pasaría si esto con esto? Y uno dice, ah, mira, yo tengo una teoría de esto. En realidad no, usted tiene una hipótesis, ¿ya? Para tener una teoría tiene que construirla en base a muchas hipótesis, a lo mejor no tantas, pero en varias hipótesis que estén ya evidenciadas, ¿ya? No, no. Con suerte tiene una idea loca, ya cuando dice tengo una teoría. Tener una teoría o construir una teoría implica, como le digo, tener muchas hipótesis comprobadas, evidenciadas, que puedan dar sustento, ¿cierto?, a una especulación racional, ¿ya? Y requiere, como le digo, toda esta verificación científica, o sea, eh, eh, se va a sustentar en un montón de hipótesis, y cada vez que cambie o la ciencia vaya avanzando, cambiando cualquiera de estas hipótesis, va a haber un cambio abrupto directamente en toda la teoría, ¿se entiende? Son construcciones teóricas. Ya cuando cambian las teorías, cambian de alguna forma los paradigmas. ¿Mm? Eh, es así de importante el tema. Por eso las teorías no son simples ideas, ¿ya? Las simples ideas son eso, ideas locas. Al evidenciarlas se transforman en hipótesis, ¿ya? Pero para que sean teorías tienen que ser una construcción racional de muchas hipótesis evidenciadas. ¿Mm? Luego, cuando una teoría tiene mucho poder de predicción, ¿cierto?, tiene mucha regularidad, ahí se habla de un principio científico. ¿Por qué? Porque esto se cumple, ¿cierto?, la mayoría de las veces, ¿ya? Es algo como muy sólido, son teorías muy sólidas, tienen muy alto poder de predicción. Y cuando esa teoría muy sólida con un alto poder de predicción se cumple siempre en el tiempo y el espacio, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando de una ley, ¿ya? De una ley científica. Así como se va construyendo, ¿ya? Esto, por ejemplo, ¿cierto? Hasta en la Luna ocurrió,
a distinta velocidad, pero se ha podido evidenciar por todos lados y nadie puede negar, bueno, salvo los terraplanistas, que la gravedad existe, ¿cierto? Esto es una ley, la ley de gravedad de Newton. Ya esto es, supongo, las bases de la física mecanicista que hasta hoy nos rodea, ¿cierto? Vivimos en una física mecanicista. Si no fuera por esta ley de gravedad, imagínense cómo podríamos hacer miles de millones de cálculos, ¿cierto? A nivel eh, de ingeniería para poder construir cosas, eh, todo. Imagínense, poder medir velocidad, poder medir eh, las leyes de la física. ¿Verdad? Esto es una ley. No sé si alguien conoce el principio de la incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? La mayoría conoce a Heisenberg por esa serie de Breaking Bad, ¿no? Pero bueno, yo les presento al verdadero Heisenberg, ¿cierto? Era un físico, ¿cierto? Que tiene esta teoría, ¿cierto? De que en realidad su principio se basa en que nosotros podemos saber, bajo el modelo atómico de Bohr, dónde están los electrones. Recuerdan que estuvimos estudiando en toda la unidad anterior cómo en los átomos se ordenan en orbitales, ¿cierto? Los electrones. Ese es el modelo atómico de Bohr. Y Heisenberg dice, sí, efectivamente, pero jamás vas a saber dónde está exactamente el electrón, ¿ya? Ese es el principio de la incertidumbre de Heisenberg. O sea, sabemos que probablemente esté allí, pero jamás vamos a poder asegurarlo, ¿cierto? Eso es importantísimo entenderlo, ¿ya? Porque es efectivamente así, ya con la dinámica, ¿cierto? Como yo les explicaba de la materia respecto a los isótopos, su radiactividad, su reaccionabilidad y todo. Incluso, fíjense, cuando estén frente a una parrilla, ¿cierto? Frente a un carbón y vean cómo de repente empiezan esas explosiones de energía del centro del carbón. ¿Ya? Observen que jamás van a encontrar una regularidad. Por lo tanto, jamás van a saber en qué momento va a ser la siguiente explosión de calor. Ese es el principio de la incertidumbre, ¿cierto? Podemos entender el mecanismo, pero jamás lo vamos a saber eh, en exactitud a nivel atómico molecular porque no lo sabe, ¿no? El electrón se mueve demasiado rápido y estamos limitados aún para hacerlo, ¿cierto? Esto es una muy buena caricatura, ¿cierto? Usted le dice, usted esté aquí, pero no, realmente, probablemente esté aquí, ¿no? Por otro lado, tenemos también, ¿cierto?, esta construcción teórica maravillosa que hasta hoy gobierna, ¿cierto? Eh, Todos los estudios en la biología, cuando aparece la genética mendeliana, validó esto, cuando aparece la genética molecular, lo valida también, ¿cierto? Entonces, perdón. Todos conocemos la teoría de la evolución, ya de alguna forma la evolución divergente, ¿cierto? En el cual de un mismo ancestro pueden haber distintas funciones, ¿cierto? Entonces, desde la pata de un reptil pudimos tener una mano que escribe humana o una ala que vuela de un pájaro, ¿me entiendes? Eso es evolución divergente. O
evolución convergente en el sentido de que tienen distinta origen, pero después llegan a lo mismo, ¿cierto? Y conocemos el origen de un ala de un pájaro, que no tiene nada que ver con el origen del ala de un murciélago y no tiene absolutamente nada que ver con el ala de un insecto, ¿cierto? Entonces, así es como podemos ver un colibrí bebiendo néctar y volando, planeando así, manteniéndose en un punto fijo, volando, como también podemos ver una polilla haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos evolución convergente, ¿ya? Eh, Eso lo explica Darwin, ¿cierto? Después de su viaje que hizo por el mundo, todos conocemos, ¿cierto? Con el Beagle y con el comandante Fitzroy y toda la historia después, ¿cierto? Los pinzones en Galápagos. Y por otro lado tenemos esto, ¿ya? Esto que es una idea loca, ¿cierto? Disfrazada de ciencia. Es algo que es eh, todavía no se ha evidenciado, por lo tanto ni siquiera hipótesis es, ¿cierto? Es una idea que no ha sido verificada ni contrastada, pero que es disfrazada de ciencia, en general puede pasar, ¿cierto? Y tenemos este caso, ¿cierto? A todas luces, eh, eh, año, ¿cuándo fue esto? Como el 2005, sí, ¿cierto? Hay un derrame gigantesco, o sea, una marea roja gigante en el sur de Chile, y todo el mundo estaba pensando en que eran las salmoneras y todo el desastre que venían trayendo hace tiempo, y de repente viene este señor, ¿cierto?, en vestido como científico, ¿cierto?, eh, como el portavoz del Colegio de Biólogos Marinos, ¿ya?, la asociación gremial del Colegio de Biólogos Marinos, ¿ya?, dice estar preocupada por el nivel de desinformación respecto a las causas y efectos de la marea roja, actualmente instalada en la región de los lagos, y por la gran efervescencia social que esta situación ha generado. Ya, aquí viene el señor que se disfraza de científico y desde una plataforma científica dice: esto es calentamiento global y no un fenómeno local. Ya este señor no tiene ni una evidencia de lo que está diciendo, ¿cierto? Él lo está imaginando. Al tiempo después sale un paper de la Universidad Austral, ¿cierto?, explicando que efectivamente habían ido a cuantificar que esto era por que habían derramado como 200.000 toneladas de... eh, yo soy muy coloquial para hablar, ¿ves? No me gusta salir con cualquier palabrota, pero eran desechos de la industria salmonera de los peores, ¿cierto? Directamente podredumbre, ¿cierto? Organismos muertos y sus vísceras y tanta cosa que ya no hayan que hacer, y que además estaba cargadísima de unos elementos químicos que eran para neutralizar toda esa podredumbre, imagínense ustedes, y luego todo eso, ir a tirarlo para allá al fondo y que después las mareas lo traigan de vuelta, y que además cambien todos los ciclos y las cadenas tróficas y todas las eh, densidades poblacionales consecuentes, ¿cierto?, en los lagos y estuarios de esa zona. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es aquí donde hay que tener cuidado, ¿cierto? Para cualquier persona, esto es la verdad, esto es la ciencia.
¿cierto? Ustedes saben que hoy en día la propaganda vende así. Si en algún momento la propaganda se vendía con la iglesia, ¿cierto? Si un cura te decía lo que era bueno o malo, ¿cierto? La iglesia. Hoy en día es la ciencia, ya la que nos dice, a ver, esto es bueno, esto es malo, ¿cierto? Entonces te venden un dentífrico y aparece alguien con una bata blanca y dice, oh, está científicamente comprobado, ¿cierto? Que mis dientes están más blancos. Oh, y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Porque eso es propaganda, al igual que esto. Esto es propaganda. A ver, ¿dónde está el paper? Ustedes tienen que preguntarse siempre eso. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el paper? ¿Dónde está la base? ¿Cierto? ¿Dónde está la revisión por pares? ¿Ya? Si esto hubiera tenido un mínimo de respaldo, hubiera salido publicado, les aseguro. Sin embargo, sale publicado, la verdad, sale publicado lo que terminó siendo revisado, ¿cierto? Y al final ustedes lo más probable es que ni siquiera hayan visto en las noticias el paper o las noticias sobre el paper, pero sí esta, ¿ya? Y en ese sentido, los noticiarios a nosotros nos llenan de cuestiones cientificistas que no son más que paparuchas, o sea, directamente charlatanería disfrazada y eh, propaganda, propaganda. Vaya a saber yo si a este señor le habrán pagado o no por decir algo así. Es muy probable que sí, ¿cierto? Sabemos cómo funciona, ya lo vimos en la clase de los transgénicos, ¿cierto? Que es un, algo que ocurre lamentablemente, pero aquí lo importante es ustedes como personas educadas universitarias al menos poder siempre ser muy críticos respecto al tema. Al igual que como con estas cosas, ya que mientras no puedan evidenciarse, siguen siendo pseudocientíficas, ¿cierto? Mientras no pasen la revisión por pares, puede ser muy interesante tal vez y puede haber mucha teoría también y muchas hipótesis reales también en la construcción de estas teorías más, más complejas, pero hay que tener cuidado, siempre hay eh, algo si esto no tiene revisión por pares, ¿ya? Bueno, haciendo esta diferenciación, ¿cierto? Para poder también ser críticos con el tema de la agroecología, vamos a poder considerar solo los aspectos que sean científicamente evidenciables para poder hablar. Ya no podemos dar recomendaciones así en base a la astrología, ¿cierto? Que es muy parecido a lo que hace la biodinámica, ¿ya? No podemos tampoco creer que con buena ondi y buena vibra, ¿cierto? O cantándole a las plantas, eh, van a estar mejor estas, ¿cierto? Es probable que sí, pero mientras no lo evidenciemos, no podemos considerarlo. ¿Ya? ¿Se entiende? Solo podemos eh, considerar aspectos científicos, ¿ya? Para poder construir, ¿cierto? Una recomendación basada en un profesional agroecológico universitario, ¿ya? En eso tienen que tener siempre una diferencia con cualquier otro tipo de recomendación pseudocientífica de agricultura alternativa que pueda existir por ahí, ¿ya? Porque va a haber de todo. Eso es lo que les digo. Entonces, para que ustedes no se pierdan, porque lo más probable es que tengan buenas intenciones, también tienen que ser críticos y considerar solo los aspectos científicos. Ya, eso se los digo. Y en el tema de la agroecología, nosotros vamos a poder estudiar o vamos a poder aplicar pocas leyes y pocos principios transferidos, ¿ya? Eh, que yo les decía habían sido tomados de la física para poder explicar procesos biológicos, ¿cierto? Eso es lo que se llamó la termodinámica. Eh, y también las leyes de Darwin sobre la selección natural, que las damos por sentadas, ¿cierto? Cuando hablamos de eh, evolución de la biodiversidad, ¿cierto? Cuando hablamos de las dinámicas poblacionales, cuando hablamos de las sucesiones ecológicas, estamos hablando justamente de estas leyes de la evolución de Darwin.
cuando hablamos del tema de la fertilización, cuando hablamos del tema de la física del suelo, la importancia, ¿cierto?, de la permeabilidad de gases y de agua. Estamos hablando de leyes de la física que gobiernan todos estos procesos de difusión, de transporte, de gases de líquido, de de hidrodinámica, ¿cierto? ¿Cuáles son las propiedades mecánicas, tanto del suelo como de la piel, de los huesos, de la hemicelulosa, de la pared celular, ¿se entiende? Entonces estamos utilizando un montón de leyes físicas cuando hablamos de doblar, quebrar, mover una planta, ¿cierto? Y los principios, para mí, los más importantes, que tienen que ver con la interacción de la biodiversidad, ¿cierto? Todo lo que se sabe de teoría ecológica en relaciones denso-dependientes, en ecología de poblaciones, en ecología de comunidades, es para mí lo más importante, ¿ya? Porque es de alguna forma donde nosotros podemos realmente hacer nuestro trabajo como ingenieros agrónomos, ¿cierto? El tema está en cómo nosotros logramos diseñar sistemas considerando manejos en la biodiversidad. Y además de esas leyes o principios, ¿cierto? Vamos a considerar 10 teorías, ¿ya? 10 teorías básicas que explican el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Ya? Entonces estas teorías son las que nosotros vamos a utilizar como base para hacer aplicaciones agroecológicas. Bueno, la primera teoría que tenemos que considerar, que de alguna forma ya la hemos estado estudiando, ¿cierto? Cuando estudiábamos todo lo que se perdía de la energía, las transferencias de energía, cuando pasábamos del sol por toda la red trófica hasta llegar a la planta o hasta llegar al herbívoro, ¿cierto? Mucha energía se iba perdiendo, ¿cierto? Y esto es justamente porque somos, como bien decía Ilya Prigogine, entidades disipativas. Él es el físico que yo les contaba que vino a explicarles a los biólogos qué era la vida. ¿Se entiende? Es una locura. Eh, Imagínense ustedes los biólogos, ¿cierto? Cómo se sintieron cuando llegó un físico a decirles, mire, la vida es esto, y la vida no es más que esto, disipación de energía, generación de entropía, ¿cierto? Generación de desorden de alguna forma. Ya esa es la vida. Si no, es lo que nosotros consideramos algo inerte, algo que está ahí sin mayor... A ver, recuerden que por un lado la química nos dice que la materia interactúa, ¿cierto? Después la bioquímica nos indica que esta materia interactúa, pero esta interactuación, cuando está mediada a través de enzimas o a través de la vida, ¿cierto? Es mucho más eficiente, ¿ya? Entonces, luego la biología dice que justamente esas interacciones generan la vida, ¿ya? Y la física lo comprueba con matemáticas. Son las ciencias naturales, ¿cierto? Por eso que están todas interconectadas, ya ninguna de por sí es una ciencia pura, sino que están todas interrelacionadas, ¿ya? En ese sentido, por eso les decía que los físicos y los biólogos, ¿no? O sea, al final son todos científicos naturales, ¿cierto? Bueno, entonces esa es la primera que nosotros igual ya la teníamos clara porque habíamos estado hablando del tema. Tenía una persona que estaba levantando la mano, pero parece que ya la bajó. Sí, Bueno, yo era sí. profe. Dígame. Hay algo que no me queda muy claro, que ese paréntesis donde dice que degrada el ambiente, la entropía. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Justamente cuando nosotros hacemos cualquier tipo de proceso ecológico, vamos a considerar algún tipo de transformación en la materia. Cualquier movimiento de energía genera transformación de materia, ¿ya? Y eso de alguna forma es considerado degradación del ambiente. Vamos a ver por qué. Esto, por qué se puede aplicar. Por eso que aparece entre paréntesis, ¿ya?
En realidad, a nivel físico-biológico no es más que generar entropía, ¿cierto? Generar, disipar energía no utilizada, ¿cierto? Porque debido a las leyes de la termodinámica sabemos que cada vez que hagamos uso de la energía no vamos a poder usar más del 10% y el resto es degradación, ¿cierto? El resto es entropía, el resto es energía que queda circulando en el ambiente, en el entorno. Eso afecta también a la energía libre, ¿ya? Por eso se habla de que esto eh, desordena el sistema, por eso se habla de que esto genera cambios, ¿cierto?, en el ambiente en general, ¿cierto? Y esto lo vamos a observar con otros patrones donde se cumple la misma lógica, ¿ya? De poder hacer una transformación energética y al no ser eficiente, al 90% de esa transformación energética termina generando entropía, nos vamos a dar cuenta que muchas veces es más el efecto de la entropía que el efecto mismo de la utilización del 10%, ¿se entiende? Entonces, por eso que se habla de degradación de la mente. Somos entes degradativos, ¿ya? Bueno, decíamos, ¿cierto?, que la energía es una sola, es un solo sistema cerrado, y por lo tanto esta energía no se va a crear ni destruir, se va a transformar, ¿no? ¿Ya? Entre estas distintas formas, como les decía, primero orden como energía potencial, o energía cinética, ¿cierto? O energía, bueno, las distintas formas de energía, para luego hacer algún tipo de metabolismo o algún tipo de transformación energética que va a ser muy poco eh, eficiente. Y esa es justamente la segunda eh, ley de la energía, la segunda ley de la termodinámica, que esta energía que no se crea ni se destruye, cada vez que la vayáis ocupando, vaya a ir perdiendo, ¿cierto? Y nunca vaya a ocuparla toda. Y cada vez vaya a tener menos. Entonces vaya a estar siempre generando y acumulando pérdidas. Y eso es generar entropía, ¿ya? Ahí están las conversiones de las 7 formas principales de energía, ¿cierto? Nosotros decíamos que, por ejemplo, las plantas obtienen energía química guardada en sus enlaces químicos a partir de energía lumínica, ¿cierto? Que era energía atrapada en fotones. ¿Mm? Entonces, después uno se come esa planta, ¿cierto? Y genera energía térmica, o también puede generar energía mecánica, o va a generar las dos, ¿cierto? Porque gran parte de los desechos va a ser térmico, ¿ya? O energía hidráulica, que la pueden transformar en energía mecánica, y de ahí a energía química, y después a energía eléctrica, o a energía térmica, o energía radiante, ¿cierto? Y la otra energía es la energía potencial. Ya, porque vean que ahí hay 7 formas principales de energía, pero hay 6 cuadritos, ¿no? ¿Cierto? La otra es la energía potencial, la que está ahí guardada y la que puede ser cualquiera de esas otras, ¿cierto? Puede partir como energía hidráulica o puede directamente transformarse en energía eléctrica o puede directamente transformarse en energía radiante, energía potencial. ¿Ya? ¿Y qué pasa si nosotros decimos, ¿cierto?, que cualquier organismo va a utilizar una fuente de energía para generar algún tipo de producto, ¿cierto? Ya sea moverse, ya sea crecer, ya sea, no sé, lo que sea, cualquier transformación energética que haga, siempre va a generar residuos, ¿cierto? Esto a nivel de una reacción enzimática, ¿cierto? Hasta el movimiento o el metabolismo de un organismo unicelular, o sobre un animal gigantesco, ¿cierto? Como un elefante, o directamente un predio agrícola, o
una empresa gigantesca, ¿cierto?, de producción de fertilizantes, ¿ya? A escala va a generar el mismo proceso. Va a requerir, mientras más grande sea el movimiento de energía, más energía va a requerir, más va a producir, pero a su vez más residuo o entropía va a estar generando, ¿ya? Por eso se habla de degradación del ambiente, porque eso, ¿cierto? Son las famosas externalidades, ¿ya? Por eso que son importantes estas leyes, porque se cumplen los mismos patrones. Nosotros estamos manejando energía de los ecosistemas. Si nosotros manejamos poca energía, vamos a generar poca producción y poca residuo, pero si empezamos a trabajar con mucha energía para generar mucha producción, tenemos que entender que vamos a estar generando mucho residuo, solo a nivel energético, ¿ya? Pero también sabemos que si vamos a mover energía, va a estar implicada la materia también, ¿cierto? Acá hay un ejemplo clarísimo de esto, ¿ya? Por ejemplo, hay una empresa rural en Canadá, esto se midió allá, en el cual a medida que fue creciendo, ¿cierto? Al nivel de ingresos, asimismo fue incrementándose los sedimentos depositados en los cuerpos de agua, ¿ya? Entonces se entendía que esa actividad, ¿cierto?, estaba generando esa externalidad, ¿cierto? Estaba depositando cuerpos de agua y a ese mismo y directamente proporcional a la producción que estaba generando. ¿Mm? Y se está cumpliendo justamente esa primera ley. Mientras más manejamos, más producimos, más energía vamos a gastar y más externalidad vamos a generar también, ¿no? La segunda teoría nos dice que en términos evolutivos van a prevalecer los sistemas que logran maximizar el control de la energía. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la relación superficie-volumen que puede tener la pérdida energética de un organismo, por ejemplo, como un pajarito respecto a un elefante. ¿Ya? ¿A quién le va a costar más mantener la energía? ¿Creen ustedes? A ver, ¿alguien va captando más o menos la idea? ¿Quién cree ustedes que les va a costar más mantener la energía? La energía calórica. Solo por la relación superficie-volumen. Recuerden que es la superficie donde se está disipando. Bueno, ya si nadie quiere opinar, como no tenemos mucho tiempo. Bueno, la relación superficie-volumen indica que a mayor volumen que se logre cubrir con la superficie, ¿cierto? La superficie va a estar disipando menos energía en relación a su volumen. En ese sentido, el elefante tiene una menor relación superficie-volumen respecto al pajarito, que tiene una mayor relación. O sea, hay mucha superficie para tan poco volumen en el pajarito y hay poca superficie con relación al volumen respecto al elefante. Entonces al elefante le va a costar menos mantener su calor que al pajarito, ¿ya? Y aquí justamente se da esa ley, ¿ya? Si se logra de alguna forma contener o guardar energía, transformarla más, hablamos de memoria energética, ¿cierto? Eso tiene que ver también con el tema del concepto de la energía, ¿ya? Bueno, miren, ya. El concepto de la energía viene de la posibilidad de hacer un proceso energético mucho más eficiente, ¿cierto? Si nosotros tomamos 100% de la energía, ¿cierto? Y transformamos el 5%, el 95% se va a degradar
Entonces eso es muy, muy poco eficiente como modelo de la transformidad, como índice de transformidad. Pero así es la naturaleza, ¿cierto? Poco eficiente y eso ya lo sabemos. Sin embargo, si no hubiese habido un proceso de transformación energética interno, es muy probable que el 100% de energía que hubiera ingresado se hubiera también disipado. ¿Mm? Entonces, cuando logramos captar ese 5%, ya es lo que se considera energía, porque eso es lo que se puede transferir, y eso se considera ganancia del sistema. Entonces, el flujo se mide, ¿cierto?, como joules energéticos solares al día captados, ¿cierto? Y de cuántos joules energéticos entran por joule total, o cuántos pueden ir emergiendo. Igual no se compliquen con el tema de los... Eso yo solo se los explico, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo que muestra cómo un sistema con un alto capital de explotación va a requerir mucha menor capital tierra, pero va a tomar un montón de energía, ¿cierto? Energía fósil respecto a gigajoule producido. En el primer caso se toman 12 gigajoules para producir uno, ¿ya? Ahí hay un capital de explotación importantísimo y a su vez está generando un montón de gastos, pero ocupa muy poco capital tierra. Ese sistema muy intensificado, ¿ya? Entonces ahí hay un control respecto a los flujos de la energía y el dinero en los sistemas con distinto nivel de intensificación. En el otro extremo tenemos un sistema de cría extensiva. Aquí se puede ver una relación lineal, ¿ya? Donde se utiliza mucha tierra, ¿cierto? Poca capital de explotación, ¿cierto? En general son puros pastizales. En el caso del feedlot tenemos que tener todo el sistema para las vacas estabuladas, ¿cierto? Y esos sistemas para que se alimenten y cómo sacarle su caca y todo eso en un mismo lugar, va a gastar un montón de energía. En el otro no, las vaquitas están libres en el pasto y comen y cagan ahí tranqui, nada, después se van a buscar la sombrita y están tranquilos. No hay mucho inversión, pero sí se ocupa mucha tierra y sus gastos directos son bajísimos. Y tenemos los otros sistemas intermedios. ¿Ya? Aquí se da una relación lineal entre esta diferencia en el control de la energía y del capital, ¿cierto? En los sistemas agrícolas. La tercera teoría indica que las masas de circulación de la materia siempre van a estar relacionados a las tasas de la transferencia energética, ¿cierto? Si se va a transferir energía, va a haber movimiento de materia, ¿cierto? Va a haber circulación de materia, ¿ya? Y esto es directamente proporcional. A medida que entra una cantidad de luz solar, ¿cierto? Se va a requerir también ingreso de materia. Se va a perder un montón de energía en el caso de los autótrofos. Luego, en el caso de los heterótrofos, se va a perder también otro montón de energía. Si bien en todo ese flujo trófico se fue moviendo la energía, imagínense la cantidad de energía que entra y la cantidad de energía que sale al final, o producción de energía, respecto a las pérdidas, ¿cierto? Termina siendo siempre mayor las pérdidas, pero en ese flujo tuvo que haber movimiento de materia, ¿tá?
algo va a ingresar y algo va a salir. Esto es así en el sistema agrícola. Ya ustedes necesitan luz solar, necesitan plantas, pero necesitan que estas plantas tomen macro y microelementos, ¿cierto? Para que generen biomasa o productividad primaria neta que ustedes pueden vender. ¿Mm? Entonces la primaria neta no era solo energía, es energía con micro y macroelementos. Y esos micro y macroelementos los tomó este sistema biológico, ¿cierto? Entonces los hizo circular. Hubo un movimiento de macro y microelementos mientras ocurría todo este proceso de transferencia energética. Ya, la transferencia energética nunca va sola. Y esto también cambia a escala. En el primer caso tenemos un sistema ecológico natural, ¿cierto? Donde el sol es absorbido por las plantas generan sus residuos, ¿cierto? Sus disipación de energía y generan ingresos y egresos dentro de esta circulación de materia para mantener funcionando un ambiente natural que va a tener también su eh, externalidades o salidas, pérdidas de energía. Cuando ustedes se entrometen, ¿cierto?, en un ambiente natural y lo transforman en un agroecosistema. O sea, yo les decía, la diferencia de un agroecosistema con un ecosistema es simplemente un hombre que decide cortar un árbol, ¿cierto? O plantar otro, ¿cierto? Ya es un agroecosistema. Entonces, este ser ya no le va a venir, si nosotros hacemos, por ejemplo, un sistema de producción agrícola, no nos va a alcanzar solo con la luz del sol, ¿cierto? Y vamos a tender a considerar un poco de las energías renovables y sobre todo introducir un montón de energía fósil, ¿cierto? Para que mi sistema biológico pueda proveer un ambiente rural, que va a tener mayor, ¿cierto?, pérdida energética debido a los mismos subsidios que estuvimos haciendo, que un ambiente natural. Y a su vez va a requerir mayores entradas y va a producir mayores salidas, ¿cierto?, que un ambiente natural. Y para eso es necesario circular más materia, ¿ya? Y el tercer caso, que es el más común, ¿cierto?, para la gente que vivimos en ciudades, eh, ya prácticamente los sistemas productivos es muy poco el sol que toman, ¿cierto? Son dependientes directamente de la energía fósil. Es el caso de los subsidios energéticos que yo les decía. Tenemos un sistema agrícola que es totalmente dependiente de subsidios energéticos. ¿Mm? Y a su vez requiere mover una cantidad, sí, claro, una cantidad importantísima de materia, lo que va a generar grandes producciones, ¿sí?, grandes ingresos, pero también una cantidad importante y mayor de externalidades. La cuarta teoría muestra que los sistemas naturales se organizan ya en estructuras y funciones jerárquicas. ¿Ya? Los sistemas de mayor nivel jerárquico tienden a controlar a los ubicados más abajo. Sin embargo, los niveles de abajo también pueden llegar a afectar, ¿cierto?, las estructuras de mayor nivel. Y cuando el hombre justamente se mete a modificar estos mecanismos naturales, tiende a modificar el paisaje a escalas mayores, ¿verdad? O sea, podemos cambiar nosotros también a escalas mayores esta organización del sistema natural, y ese es un problema, ¿cierto? Porque ya
Estamos desordenando demasiado el paisaje. ¿Por qué? Por esta necesidad, esta retro necesidad entre los sistemas más básicos y los sistemas más complejos. Pero a su vez, si nosotros modificamos mucho los básicos, vamos a modificar también el complejo. Sin embargo, el sistema básico no va a funcionar si no está bien el sistema complejo. Ese es nuestro problema que tenemos ahora con la agricultura. ¿Ya? El sistema predial depende, ¿cierto?, del sistema agroecológico. El sistema predial, como qué planta voy a poner, ¿cierto? Va a depender de si quiero o no tener esa planta, si voy a poder vender o no esa planta, tiene algún tipo de interés agrícola, si este sistema me va a afectar o no las plantas que ya tengo, ¿cierto? Entonces, ya la desde el sistema agroecológico me va a afectar lo que hay en el sistema predial y el sistema predial me va a afectar al resto del sistema agroecológico. A su vez, ese sistema agroecológico va a depender de un sistema ecorregional, ¿cierto? Va a tener sus propios límites edafoclimáticos, ¿cierto? Si va a estar al lado de un río no es lo mismo que si va a estar en la punta del cerro, ¿cierto? Entonces, si está en una zona de cuenca, no va a ser lo mismo que si está en una zona de secano, ¿cierto? Entonces, ese sistema agroecológico y su decisión respecto al sistema predial, bien, ¿cierto? Del sistema ecorregional. Ahora, este sistema ecorregional va a depender también de un sistema socioeconómico, ¿cierto? Va a depender si efectivamente eso se empieza a vender y si es posible o no de hacer aquí, si es que va a tener o no salida, si ya va a haber gente suficiente para trabajar, si un montón de decisiones de nivel jerárquico mayor. Y por último, el sistema macroambiental, o sea, vamos a depender de lo que la naturaleza nos está proveyendo, ¿cierto? Si vamos a tener sequía, o si vamos a tener precipitaciones, o si vamos a tener humedad, o si vamos a tener heladas, nos va a afectar completamente a cualquier decisión que podamos tomar. Y a su vez nosotros desde el sistema predial vamos a estar manejando todo también para arriba, o sea, si transformamos todo el sistema macroambiental regional a monocultivo, van a cambiar también todas las condiciones macroambientales. Es de esperar que así sea y es así como está ocurriendo. O sea, el gran problema de la crisis hídrica tiene que ver con la desertificación y con el cambio de la, eh, de la vegetación natural por monocultivos agrícolas o forestales. Ese es el principal problema. Ya más allá del cambio climático, el cambio climático es justamente eso, la disminución de la evapotranspiración de los vegetales a nivel mundial, ¿ciertamente? Mientras menos evapotranspiración haya, menos ciclo del agua hay. Bueno, la quinta teoría dice que la sucesión ecológica es un proceso evolutivo que provoca cambios biofísicos en el tiempo y modifica la estructura y funcionalidad de los ecosistemas, ¿ya? Los ecosistemas son siempre dinámicos, siempre están en un proceso evolutivo, siempre tienen una historia que los hizo ser el ecosistema que son ahora y además eh, este ecosistema va a ir cambiando a medida que vaya madurando en el tiempo, ¿ya? Y estos cambios van generando distintos patrones, ¿cierto? Observables en los ecosistemas, como por ejemplo, cuando uno parte de un sistema muy simplificado a un sistema eh, mucho más complejo, el movimiento de materia y energía se estabiliza, de alguna forma es cada vez menor, ¿ya? La acumulación de biomasa aumenta hasta un máximo asintótico, ya cuando la
biomasa es muy alta, la productividad es mínima, ¿cierto? Y en el caso contrario, cuando hay muy poca biomasa, siempre hay una alta productividad, ¿cierto? Porque la tasa de cambio de esa biomasa es mucho más significativa cuando uno está en los niveles ecológicos iniciales. Pero cuando uno tiene unos árboles gigantescos, una selva de árboles, esa biomasa es tal que no se puede generar nueva biomasa. Entonces, la productividad es mínima, es basal. Ya casi que es un reciclaje eh, instantáneo, ¿cierto? No hay mucho movimiento tampoco de nutrientes, no hay un nutriente mucho que ingrese en una selva tropical, ¿cierto? Como tampoco va a haber mucha cosecha que salga de ahí, ¿cierto? En general es un sistema que se va a mantener en reciclaje extremo, mientras que un cultivo de avena, solo desnudo, ¿cierto? Puras plantitas chicas de avena, van a tener que meter un montón de fertilizantes y eso va a empezar a incrementar la biomasa casi de una semana para otra, un montón. ¿Ya? Entonces esas son las diferencias. La acumulación de nutrientes aumenta, pero el balance tiende a uno, como les decía al final. ¿Ya? La cantidad de información genética acumulada aumenta. Y eso es importante porque si aumentamos la información genética, ya sea intra o interespecífica, vamos a estar generando más diversidad, tanto de genes como de especies como de ecosistemas, porque van a aumentar los grupos funcionales, van a haber más eh, funciones ecológicas que nosotros podemos valorizar como servicios ecosistémicos, ¿cierto? Entonces, a medida que un ecosistema madura, más grupos funcionales hay, más, eh, más servicios ecosistémicos directamente. Y por lo tanto, si nosotros tenemos más funcionalidad, más interacción entre la biodiversidad, más servicios ecosistémicos, el sistema va a ser cada vez más estable. Y se va a dar una cosa muy interesante, que la entropía va a disminuir. Los sistemas se vuelven cada vez más, eh, más eficientes, comienzan a generar energía. Y justamente la energía es lo que nosotros después consideramos procesos ecológicos o servicios ecosistémicos, ya los llamados procesos emergentes. Tienen que ver con esta capacidad de retransformar energía dentro del mismo sistema. Por eso es tan importante. La única forma de disminuir la entropía, imagínense, si somos organismos que generamos mucha entropía, pero mientras más diversos y mientras más complejizados estamos interactuando en un ecosistema, menor va a ser la entropía total. Miren qué interesante. Y esas son las sucesiones ecológicas, ¿ya? Ahora, hay cambios abruptos en el ambiente que se pueden dar en una escala temporal distinta, ¿cierto? Por ejemplo, hay cambios que se pueden dar a escalas de tiempo muy bajas, ¿cierto? Y como por ejemplo un cambio fisiológico, ¿ya? Yo tengo una plantita y le voy a poner agua caliente, ¿ya? En el mismo segundo, en el mismo minuto que le acabo de echar agua caliente, esta planta eh, demostró o manifestó cambio fisiológico. ¿Mm? Pero si yo espero cambiar el clima, bueno, los cambios en la vegetación terrestre o en esa plantita, ni siquiera en esa plantita se van a observar, ¿cierto? Se van a observar en la población en muchos años más, 10, 100, 1000 años, ¿ya? A eso se refiere con la escala temporal. La invasión de especies va a afectar a las poblaciones en más de 10 años.
Ya los cambios poblacionales se van a dar recién de 15 años en adelante. Cambios fenológicos se pueden dar en un mes a 10 años y así, ¿ya? Hay distintos efectos o distintos cambios que se van a dar a distinta escala temporal. Y acá tenemos un caso de sucesiones ecológicas, en el cual la naturaleza, por un lado, va desde el suelo más simplificado al bosque tropical más complejo, pero los seres humanos con su agricultura han ido haciendo el camino contrario, ¿cierto? Estamos tomando sistemas complejos, naturales, para irlos simplificando y volverlos cada vez más simplificados. ¿Mm? ¿Qué pasa? Si nosotros lo vamos simplificando, van cambiando también todos estos patrones energéticos y del movimiento de la energía y de los nutrientes, la materia. Porque en el caso, por ejemplo, de los sistemas ganaderos agroforestiles, todavía existen procesos biológicos continuos, ¿cierto? No hay cambios tan abruptos como en los sistemas mixtos. Y directamente en los sistemas agrícolas ya no hay procesos continuos, ya va a haber una parte en la cual no se hace nada y estamos poniendo solo cultivos de temporada, ¿cierto? Y el resto del tiempo ahí no hay nada. ¿Ya? Mientras que en un sistema forestil, los procesos ecológicos jamás dejan de estar presentes. No estamos haciendo cambios tan abruptos en su comunidad vegetal o no en sus comunidades de organismos del suelo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema muy complejo, la biodiversidad, la riqueza va a estar toda mezclada entre sí. En un sistema mixto la vamos a tener un poco mezclada, pero agregada, ¿cierto? Toda, aquí tengo las vacas, acá tengo el maíz, aquí tengo las papas, ¿cierto? Y en un sistema ya mucho más simplificado, directamente tenemos monocultivos o policultivos, pero muy, muy sectorizados, ¿cierto? A los tres sistemas les llega la misma cantidad de energía solar, sin embargo, el primero tiene muy poco ciclaje de nutrientes, mientras que el tercero tiene un gran ciclo de nutrientes, ¿cierto? Dentro del mismo sistema. En el primero es necesario inyectar un montón de energía y nutrientes, ¿cierto? Para poder generar una cantidad importantísima de energía también que se puede cosechar de ahí. Mientras que en el sistema mixto va a requerir menos y en el sistema ganadero mucho menos. ¿Ya? Pero también va a ser menos lo que se va a poder captar de ahí para vender. ¿Ya? Entonces, esos son los patrones energéticos que se dan según si estamos trabajando con sistemas más complejos o más simplificados. Por ejemplo, en un bosque templado, gran parte de los nutrientes se va a encontrar en el suelo respecto a lo que hay en la biomasa. Pero en un sistema de bosque tropical, casi hay una mayoría de nutrientes que está en la biomasa respecto a lo que hay en el suelo, ¿cierto? Entonces ahí cambia la dinámica del ciclaje de nutrientes. Sexta teoría. Los sistemas poseen capacidad de autoorganización estructural y funcional. Ya nosotros sabemos, por ejemplo, que eh, a partir de las partículas subatómicas, ¿cierto? Que energéticamente están relacionadas entre sí, formamos un átomo. Y estos átomos, moléculas. Y las moléculas, tejidos, ¿cierto? Cuando son biomoléculas. Estos tejidos, o sea, estas biomoléculas forman células, estas células forman tejidos,
Estos tejidos forman órganos, los órganos forman organismos, los organismos forman poblaciones, las poblaciones comunidades, las comunidades ecosistemas, los ecosistemas biomas, ¿ya? O sea, existen sistemas de autoorganización estructural y funcional en los sistemas naturales. Séptima teoría, los ecosistemas poseen filtros naturales que absorben una acción o disturbio externo, modificando su intensidad o tiempo de respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, mientras más diverso sea el ecosistema, más capacidad va a tener de amortiguar mediante sus procesos de conversión cualquier tipo de acción abrupta que pueda tener, que pueda tratar de desestructurarlos o desorganizarlos, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo una sola planta y le apliqué, qué sé yo, un poco de viento, es probable que a lo mejor la planta se quiebre. Pero si yo tengo esa planta entre medio de muchas otras plantas más, es probable que solo por simple aerodinamismo, ese viento se vaya moviendo entre una y otra y proteja a varias. Y es probable que a lo mejor ni siquiera una se caiga, ¿cierto? O muy pocas, pero no se van a caer todas. Y eso es justamente porque existe ese mecanismo de amortiguación. Lo mismo cuando hay cambios abruptos en la relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, los organismos tienden a una homeostasis, tienden a tratar de cambiar esa relación carbono-nitrógeno, cambiando directamente hasta su metabolismo o comportamiento, ¿cierto? Buscando sostener esta relación carbono-nitrógeno ideal. Ya entonces van a actuar como amortiguadores, ¿cierto? De la homeostasis del carbono-nitrógeno. Y así hay distintos ejemplos, como por ejemplo, si yo tengo muchas plantas, ¿cierto? Un suelo cubierto, este suelo va a responder mucho mejor a una alta precipitación que un suelo desnudo, ¿ya? Entonces, si a los mismos suelos, un suelo desnudo o un suelo con alta vegetación, yo les aplico la misma cantidad de agua, en el suelo desnudo el umbral de inundación se alcanza antes. Y si inundamos, sabemos que desestructuramos y erosionamos. Eso se llama erosión hídrica. Pero si tenemos muchas plantitas, las plantitas, gracias a sus raíces, ¿cierto?, mejoran la permeabilidad del suelo, por lo tanto, no se llega a inundar nunca, ¿no? Entonces ahí tenemos un servicio ecosistémico, ¿cierto? Y a su vez tenemos esta capacidad de amortiguación, ¿cierto?, de este cambio abrupto en el ecosistema dado por la biodiversidad. Ejemplo de lo que ocurrió en Nueva Orleans, ¿cierto? En Nueva Orleans tenían unos manglares, unos humedales bien importantes cuando vino el huracán Katrina, ¿cierto? Bueno, esa zona es de huracanes, ¿cierto? Mucho tiempo han ocurrido huracanes allí, entonces no debiera haber mayor problema. Y no había mayor problema porque ahí habían humedales. ¿Qué pasó? Hicieron sacaron todos los manglares, hubo una intervención importante en todos esos humedales, entonces cuando vino el huracán Katrina, otro huracán más,
ya no tenía ese sistema de contención natural y arrasó con todo Nueva Orleans, ¿cierto? Y ustedes conocen toda la historia, ¿cierto? Entonces es importante mantener los humedales, es importante que los sistemas sean eh, bien diversos, porque van a permitir todo este tipo de amortiguaciones requeridas en los ecosistemas, ¿cierto? Cuando en un cerro está lleno de árboles, no se va a caer ¿cómo se llama? El aluvión sobre la gente, sobre las casas. ¿Cuándo cae el aluvión? Cuando la gente reemplazó los árboles, o si dejaron el cerro desnudo, ahí después se cae toda la cantidad de barro. Son las mismas plantas los que están controlando ahí esa carga extra de agua. Octava teoría, el aprovechamiento de los ecosistemas está regulado por el recurso que se encuentra en proporción mínima, o ley del mínimo. Es potenciado cuando tales recursos se encuentran en proporciones balanceadas, o la ley del óptimo de Sheldon, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo tener buena luz, buen nitrógeno, buen calcio, una cantidad alta de polinizadores, pero el agua es escasa, entonces hasta ahí nomás me va a llegar mi productividad. No voy a poder producir más porque no tengo más. Ley del mínimo, ¿ya? Aquí tengo buen nitrógeno, buen fósforo, buen azufre, buen calcio, pero tengo poco fósforo. Da lo mismo que en el resto esté sobrepasado, el fósforo, ¿ya? Eso se trata. La novena teoría indica que la diversidad biológica incrementa la productividad y la estabilidad de los ecosistemas. Eso lo vimos, ¿cierto? A medida que se acumulaba información genética y diversidad genética, íbamos a tener menor entropía, ¿ya? Y si tiene menos entropía, va a tener mayor productividad. Y por otro lado, va a ser más estable, porque van a tener muchas más funciones biológicas, ¿cierto? Acá tenemos un sistema monocultivo donde hay homogeneidad genética. Si les cae un tipo de plaga o de maleza o problemas de precio, voy a sonar todo el sistema, ¿cierto? Pero si tengo un sistema mucho más diverso, tendría que tener muy mala suerte. O sea, tengo 9 cosas distintas, me tendrían que caer 9 plagas, ¿cierto? O 9 malezas distintas, o 9 cambios de precios distintos como para complicarme, ¿cierto? Es como esto de meter todos los huevos en el mismo canasto. Se me cayó el canasto, soné con todos los huevos. Eso no, es muy riesgoso, ¿ya? Pero a su vez, mientras más riesgo, mayor rentabilidad también, ¿de acuerdo? Si mientras más se arriesgan, más pueden perder, pero si llegan al final y ganan, mucho más van a ganar respecto al sistema de bajo riesgo, ¿cierto? Que es muy probable que a lo mejor de las 9 no todas eran lo más rentable, ¿cierto? Pero también es muy probable que en ningún momento se vayan a quedar con nada, ¿cierto? Porque van a tener otras 8 posibilidades distintas, ¿cierto? Y un sistema de mediano, ¿cierto? Que puede tener diversidad genética, pero igual en un monocultivo, bueno, les va a permitir al menos tener eh, mayor probabilidad de sobreponerse a las enfermedades, ¿cierto? Aquí hay riesgo, por ejemplo, potencial de traspaso de enfermedades cuando tengo un sistema homogéneo respecto a un sistema heterogéneo, ¿cierto? El sistema heterogéneo es mucho menos probable que pueda transmitirse enfermedades entre sí, ¿ya? Y acá tenemos ejemplos claros de relaciones entre porcentaje de cobertura vegetal respecto a la riqueza de especies. Mientras más riqueza de especies tengo, mejor va a ser mi cobertura. Y a su vez, mientras más riqueza de especies tenga, mejor va a ser mi resistencia a la sequía. ¿En qué interesante es? Y la décima teoría y última, para finalizar esta clase, que ya nos adelantamos un poquito, ya nos atrasamos un poquito. La estabilidad de los ecosistemas aumenta con la complejidad de las redes tróficas. Mientras más eslabones tróficos tienen, mejor. Ya, olvídense de esto de matar a todos los bichos en el agroecosistema. No, déjenlo todos, por favor. ¿Ya? Un par de manzanitas menos no les va a complicar. De hecho, si tienen en sistema monocultivo, es muy probable que venga un solo bicho y se les transforme en plaga y los deje
mal, pero si tienen muchos bichos, es muy poco probable que se transformen en plaga, ya ese es el tema. Siempre van a perder un poquito, pero es la nada, eso sirve para mantener todo el sistema, o sea, es la cantidad de respiración que me tengo que dar el lujo de tener en cualquier agroecosistema. No puedo tener respiración cero. Y recuerden que mientras más respiración tengan, menos subsidio energético tuve que meter. Entonces es así. Si yo dejo un poco de energía para que se interactúen los organismos dentro del sistema, me voy a estar ahorrando un montón de energía que después le voy a tener que meter en plaguicidas y en fertilizantes. Eso véanlo así, siempre con un balance energético, ¿ya? Entonces acá tenemos un ecosistema simple que va a tener baja complejidad y muy poco estable, ¿cierto? Esta cuestión de las transferencias energéticas van a ser básicas, mínimas, entonces es un ecosistema pobre, pobre. Ya los monocultivos son ecosistemas pobres. Pero tenemos que llegar a estos ecosistemas ricos, ¿cierto? Ojalá volver a sistemas agrosteriles donde plaguemos el planeta de plantas y de árboles y de selvas y de todo, porque es la única forma en la cual nos vamos a mantener vivos como especie nosotros, porque dependemos también de todo este resto de estas interacciones. Y además vamos a tener sistemas mucho más estables y con energía, con mucha más energía, ¿cierto? O lo que nosotros podemos valorizar como servicio ecosistémico, ¿cierto? O la posibilidad de no tener que ingresar tanto servicio ecosistémico. Esta imagen es clara de esto, ¿cierto? Un sistema muy simplificado va a tener muy pocos organismos y no podemos esperar mayor estabilidad de eso. Mientras que un sistema muy intensificado les va a poder otorgar todas las posibilidades, ¿ya? No olviden nunca eso. ¿Ya? Hoy vamos a quedarnos con esta clase, por favor que alguien se acuerde, que es la primera imagen que aparece es la imagen que aparece en la primera diapositiva de presentación, así que ahí nos vamos a acordar fácil, porque la próxima clase es la continuación de esto. Ya igual hay 2 clases consideradas para esto, porque yo sé que esta clase es larga, así que no hay problema. Voy a cortar la grabación.